Hola, terrícolas. Bienvenidos al módulo 2 de matemáticas. Esta segunda semana lo que nosotros vamos a ver son los números racionales, que se representan por la letra Q. Nosotros la semana pasada y la semana, bueno, desde que comenzó este trimestre, vimos los números enteros representados por la letra Z, que es el conjunto de los números enteros, y también vimos todas sus operaciones. Nosotros ahora vamos a ver el conjunto Q, ya les dije, los números racionales, el conjunto de los números racionales, y que son todos los que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, ¿sí? El cociente es la división, para recordar, y se denota por la letra Q porque en inglés cociente se dice quotient con Q. Así que eso. Bueno, ustedes en el libro lo que pueden ver en la página 28 es esto. El conjunto de los números racionales Q se puede representar como Q, son todos los números que se expresan como P sobre Q, dado que P y Q pertenecen a Z, donde Q no puede ser número cero. Como les decía, los números racionales se expresan como la división de dos números, por eso nosotros los vemos como una fracción. Y P y Q son números enteros, pero además Q no puede ser cero. Nosotros ya hemos visto que no existe la división por cero, por eso Q, o el denominador de nuestra fracción, nunca va a poder tomar el valor de cero. Además, que nos digan que P y Q sean números enteros, significa, por ejemplo, que yo puedo tener el 3 cuartos, y esto sería un número racional, pertenece a Q, pero por ejemplo yo no puedo tener 0,3 partido en 9. Eso sería incorrecto. O también 0,8 partido en 0,1. No se nota. Pero bueno, eso tampoco estaría correcto. Tienen que ser número entero, fracción, número entero. Ahora, vamos a borrar esto. Nosotros podemos tener racionales positivos, racionales negativos y el número cero. ¿Por qué nosotros no lo incluimos acá? Ya sabemos que no podemos estar dividiendo nada por cero. Y algunos ejemplos de los números racionales son, por ejemplo, la fracción menos un tercio. Tenemos un signo negativo, pero tenemos un número entero y un número entero. El número 0,25 también es un número racional, porque si recordamos, 0,25 también lo podemos expresar como 25 sobre 100. Así que eso sí es una fracción, como lo representan acá, así que sí es un número racional. El 1 también puede ser un número racional, no es una fracción, pero si es que yo digo 3 sobre 3, sabemos que 3 dividido en 3 es 1, por lo tanto 1 sí es un número racional. No se ve como una fracción, pero sí yo la puedo expresar como una fracción, como millones de fracciones en realidad. Y 0 también es un número racional, porque, ay, ¿dónde les dije? El número 0 también forma parte de mi conjunto de números racionales para poder hacer operatorias. Ahora, en la página de ustedes, creo que era la 30, ustedes pueden apreciar cómo vamos a pasar de un número de fracción a un número decimal. Pero antes tenemos que recordar alguna cosa. Si yo quiero pasar de un número fracción a un número decimal, por ejemplo, 4 novenos, ¿sí? Para poder escribir este número como número decimal, yo simplemente lo único que debo hacer es realizar la división. ¿Qué división realizo?
4 dividido en 9. Simplemente es lo único que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa? Yo esta división de dos números enteros puedo tener muchas opciones. Mi resultado puede ser un número entero, o puede ser un número decimal positivo o negativo. ¿Qué pasa con los números decimales? Nosotros vamos a tener decimales que son finitos, por ejemplo, el 1,42, el menos 2,5, el 7,8. O decimales infinitos periódicos. Si vamos recordando los periódicos, son los que no tienen un fin y se repite su decimal, ¿sí? Infinitas veces. Por ejemplo, el 5,66666 nosotros lo abreviamos 5,6 periódico. Poníamos esa rayita ahí arriba que nos recordaba que es periódico. El 6 se va a repetir eternamente. Y además tenemos los decimales infinitos semiperiódicos. Por ejemplo, 0,233333. El 2 lo dije solo una vez y el 3 va a ser infinitas veces que se va a repetir. Y como lo abreviamos, 0,23 periódico en 3. El 2 no es mi periódico, solamente es el 3, el que se va a repetir infinitas veces. Con eso, nosotros recordaremos ahora entonces cómo pasar de decimal a fracción. En el libro ustedes tienen el ejemplo de 350 sobre 500. Por si acaso estamos en la página 30. Como yo paso de esta fracción a decimal, ya dijimos que es simplemente realizando la división. Por lo tanto, antes de realizar la división, yo puedo simplificar o puedo continuar haciendo la simplificación, la división. Entonces, 350 dividido en 500. La forma tradicional me dice ¿cuántas veces entra el 500 en 350? Sabemos que ninguna vez. ¿Por qué? Porque 500 es mucho más grande que 350. Así que colocamos un 0, no entró ninguna vez, una coma y además agregamos un 0 extra en mi primer número o en mi numerador que estaba dividiendo. Y continúo. Ahora sí, el 500. ¿Cuántas veces entra en 3500? ¿Cuántas veces o qué número multiplicado por 500 puede llegar a 3500? Y sería 7, porque 7 por 500 es 3500. Y eso sería. Esa es una forma sencilla, pero tenemos otros decimales que podemos llegar. Por ejemplo, el menos 2 novenos, también encontrado en el libro. Que este signo sea negativo, que el numerador sea negativo, no nos va a afectar. Vamos a recordar la regla de los signos y que me dice menos por más es menos. Por lo tanto, yo sé que mi resultado va a ser negativo. ¿Sí? Hacemos la división. Menos 2 dividido en 9. Nuevamente me pregunto, 9 multiplicado por cuánto me da 2, y yo sé que no hay ningún número, por lo tanto voy a agregar mi 0 imaginario. Como uno de los números es negativo, yo sé que mi resultado también va a ser negativo. Va a empezar como menos 0, algo. Hasta ahora.
Y continúo. 9 por cuánto me da 20. Lo más cercano que voy a encontrar es 2 por 9 es 18 y me sobran 2. Nuevamente me pregunto, ¿el 9 por cuánto me da 2? Ninguna vez, le tengo que agregar un 0 y yo no vuelvo a agregar un 0 acá. Y ya le agregué mi primera vez. Y me pregunto, 9 por cuánto me da 20? Dijimos que lo más cercano es 2. 2 por 9 es 18, me sobran 2. Agrego otro 0, como que ya van viendo el patrón, ¿cierto? Voy a tener que agregar un 0. 2 por 9 es 18. Para llegar a 20 me faltan 2. Como el 9 no alcanza en el 2, agrego un 0 y así. Si se dan cuenta siempre va a ser 20, 20, 20. Por lo tanto, menos 2 dividido en 9 es menos 0,222 y probablemente sigamos haciendo la división y siempre va a ser 2. ¿Qué es lo que hago acá? Yo digo que mi respuesta va a ser entonces menos 0,2 y el 2 se va a repetir eternamente, por lo tanto dejo esa rayita ahí arriba del 2 diciendo que es periódico, que el 2 se va a repetir 1.000.000 de millones infinitas veces. Por último, otra forma de convertir de fracción a decimal tenemos qué pasa si es un infinito semiperiódico. Tenemos el ejemplo de 7 sobre 45. ¡Ay! Coronavirus. Ya. 7 sobre 45. De nuevo, lo que tenemos que hacer es nuestra división. 7 dividido en 45. Yo me pregunto, 45 por cuánto me da 7 y ninguno. Así que empezamos con un 0, y al 7 le agrego un 0. Ahora, 45 por 1 es 45. 45 por 2 es 90. Me pasé, así que solamente puedo poner un 1 aquí. Y 45 para llegar a 70 son 30, mentira, 25. 25. Así. 45 por cuánto me da 25? No lo sé. No entra ninguna vez, así que agrego un 0 aquí y no agrego ningún 0 acá porque yo ya puse mi primer 0. Y 45 por cuánto me da 250. Lo más cercano es 45 por 5, que me da 225. 225 para llegar a 250 me van a sobrar 25. 45 por 5 es entonces 225. Me alcanza. Pero me sobran 25. Nuevamente, 45 en 25, voy a tener que agregar un 0. Y ya van viendo nuevamente el patrón. Son 5 veces, pero me sobran 25. Ya no necesitamos seguir para darnos cuenta del patrón. Por lo tanto, 7 sobre 45 sabremos que es 0,15. Uy, ay, no se nota. 0,15, pero el periodo, los que se van a ir repitiendo, va a ser solo el 5. El 1 no va a ser repetido, ¿sí? Solamente el 5 es el que se nos estaba repitiendo acá. Y esas serían las 3 formas de pasar, o 3 opciones que tenemos cuando pasemos de una fracción a un decimal.